Hola, muy buenas y bienvenidos un día más, una semana más a Siempre Puedes Practicar Surf. Hoy tenemos contenido de tertulia y tengo conmigo a dos personas del equipo de Global Human Consultants, a Clara Zanui y a Pilar Pérez. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, muy bien. ¿Con ganas de esta tertulia? Le llamamos tertulia y esto parece como la que hay tomate un poco, ¿eh? Un poquito. Salseo. ¿Verdad? Un poquito de salseo. Un poquito. Porque es el contenido donde damos nuestra opinión sobre cosas que están pasando, ¿vale? Antes de hablar del tema que hemos traído hoy a nuestra tertulia, que es la gran renuncia, presentaros un poco, explicaros quiénes sois y qué hacéis en Global, para que la gente un poco os ubique. Bueno, pues yo soy Pilar Pérez, llevo trabajando ya casi 15 años en Global Human Consultants, soy consultora de recursos humanos y sobre todo estoy, dijéramos, en el área de selección, ¿no? De evaluación y búsqueda de talento. Bueno, yo soy Clara y llevo en Global 1 año y medio aproximadamente. Y nada, yo hago como Pili, búsqueda de personas, soy también consultora. Y estamos aquí con Guillermo. Ajá, muy Muchísimas bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Oye, además, como podéis ver, dos personas con experiencias diferentes y de generaciones diferentes. Yo creo que esto nos va a aportar mucho a la hora de hablar de un evento que nos está afectando a todos y que está en boca de muchísima gente en estos momentos, además desde perspectivas como muy diferentes, ¿no? Primero de todo vamos a empezar por el principio, como tendría que ser, ¿vale? Hablemos de la gran renuncia. ¿Qué es la gran renuncia? ¿Quién nos lo explica? Vale. ¿Clara? Os lo explico. Venga. La gran renuncia, o sea, durante el momento de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa, muchas personas empezaron a dejar sus trabajos, pero o sea, no dejan sus trabajos con nada detrás, o sea, dejan sus trabajos sin ningún otro trabajo y nada, y se pusieron en búsqueda activa de otros trabajos o se reinventaron. O sea, alrededor de más de 4.000 personas en Estados Unidos dejaron su trabajo. Sí, yo creo que todo esto viene debido al gran descontento, ¿no? Sí. Sobre todo el motivo principal que comentan para este fenómeno fue el descontento de la gente, ¿no? Que una vez en casa y reflexionando sobre qué trabajo hacían y cuánto invertían en ese trabajo, pues descubren que no están contentos, que realmente no les está haciendo feliz, ¿no? Y es el momento en el que, pues sin pensárselo, pues deciden dejarlo y reinventarse, ¿no? Sí, en busca de nuevos proyectos o esto que tú comentas, al final de reinventarse, de cambiar un poco, incluso de pasar de un sector a pasar a otro que realmente tenían interés. Totalmente. Además que a nosotros todo esto nos choca todavía mucho más, porque nosotros que venimos de una tradición como más, ¿no? Más rígida, ¿no? Un mercado más rígido de trabajo en el que lo nuestro es como, ¿no? El hacer carrera en una misma empresa, quedarte mucho tiempo. Luego también nosotros tenemos el tema del desempleo, ¿no? Que esto también nos da cierta seguridad si perdemos nuestro trabajo. En Estados Unidos no lo tienen. Por tanto, allí es como hay más flexibilidad en el mercado laboral y esto sí que es, ¿no? Que no impresiona tanto el tener que dejar un trabajo y empezar otro al día siguiente. Aquí como que nos impresiona, ¿no? El hecho de que alguien decida un día pues que no quiere seguir trabajando y que coge sus cosas y se va. Además, vamos a poner un poquito de fechas a todo esto, ¿vale? Para ubicarnos todos. Estábamos hablando del impacto que tiene el COVID o la pandemia en todo este movimiento de la gran renuncia y lo estabais ubicando geográficamente en un sitio, en un contexto muy concreto que es Estados Unidos, y tú estabas hablando ya, anticipando un poco todo el argumentario legislativo, ¿no? Y cómo esto nos puede afectar. Vamos a poner fechas. Mira, aquí podemos ver el primer artículo que yo he encontrado en el New York Times, joder, cuesta decirlo, en el New York Times, ¿vale? Estoy bicheando un poco por internet, el 20 del 7 del 2021, con este titular, How do they say economic recovery? I quit. ¿Vale? Esta es la primera noticia que aparece en el New York Times hablando sobre este movimiento y claro, lo fechamos en julio, meses después de iniciar la pandemia, donde hay un elemento muy importante a tener en cuenta también, que es el momento económico, ¿no? Total. Si bien es cierto que en Estados Unidos la, digamos, seguridad laboral es infinitamente inferior a la que tenemos aquí en España, Nada por el que tipo ver. de legislación que podemos tener, y por lo tanto las renuncias voluntarias son más habituales, igual que los despidos de un día para otro. Total. Lo que sí que es cierto es que lo que sucede es que cuando hay bonanza económica hay mucha gente que se marcha porque hay trabajo, pero estamos hablando de un contexto en el cual no hay bonanza económica. Hay una pandemia, hay una crisis económica derivada de esta pandemia y que de repente la gente
a pesar de eso, decide ponerse en marcha y cambiar. Tenemos esa perspectiva de lo que pasa en Estados Unidos. ¿Estabais empezando a apuntar las razones por las cuales, o lo que se dice, que son las razones por las cuales esto está sucediendo? Sí, no, y que impresiona, ¿no? Lo que tú dices, porque cuando todo va bien y hay oferta, ¿no? La oferta y la demanda se mueve, oye, maravilloso, ¿no? Pues encuentras un nuevo proyecto y sabes que hoy acabas aquí, que mañana, pasado mañana, como muy tarde, empiezas en otro sitio, ¿no? Pero cuando estábamos en medio de la pandemia, que no sabíamos ni siquiera cómo se iba a gestionar eso ni qué iba a pasar, en principio estábamos todos en casa, no sabíamos ni por cuánto tiempo, teníamos una idea, ¿no?, de un mínimo, pero no sabíamos cómo iba a evolucionar todo eso, todo ese miedo que ya teníamos metido dentro, ¿no?, en el cuerpo, además, que eso sea el motivo como para decir, está pasando esto, no sé qué va a pasar mañana, pero es que yo no quiero seguir trabajando como estoy trabajando, ¿no? Sí. Ostras, impresiona, ¿no? Por lo pronto es pararse y decir, vamos a analizar qué está pasando, ¿no? O por qué está pasando. Exacto. ¿Cuáles son las razones? Razones por las que las personas lo dejaron, y muchas personas era porque se estaban dando cuenta de que desde casa, pues... O sea, esto aquí, esta noticia, en julio muchas personas ya volvieron de forma parcial a sus oficinas, así que muchas personas se dieron cuenta que de las cosas que habían ganado gracias al teletrabajo. Porque sí, realmente apareció el teletrabajo, o sea, antes no se aplicaba el teletrabajo en ningún trabajo. O muy poquito, muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. En cambio fue la pandemia y se aplicó 100%, muchas personas empezaron a ver pues la facilidad, o sea, las facilidades que se les daba, la flexibilidad horaria, la conciliación familiar. Sí, yo creo que hubo un momento de parar, ¿no? De la vorágine esa que puedes tener en tu día a día, ¿no? Pues el trabajo, los niños, la casa, poco todo, y fue un momento de parar, de ver que en el mundo estaban pasando cosas importantes y de decir, ostras, pues a lo mejor no acaba de ser lo que yo quiero esto, ¿no?, que estoy haciendo, o qué bien que, mira, me permite tener la flexibilidad de poder teletrabajar y me puedo organizar yo mi horario de trabajo y puedo trabajar pues más de mañanas que de tardes o concentrar la jornada, puedo estar más pendiente de la familia, tengo más libertad también a la hora de establecer mi trabajo y cómo lo establezco. Entonces yo creo que fueron una serie de condicionantes que, juntándolo todo, ¿no?, fue seguramente... Hubo mucha gente que fue por diferentes motivos, no podemos tener un motivo principal. Y seguramente también ya venían personas con ya venían con esta premeditación, venían con ganas de dejar su trabajo, y esto aún... O sea, que fue como un disparador, ¿no? Mucha gente que ya estaba insatisfecha, ¿no? Que habían personas que ya estaban pensando esto y que esto pues les ayudó a pues motivarse y dejar su trabajo. Sí, también pudo ser un trampolín, yo creo, de gente que ya estaba pensando en el hecho de, ostras, y si doy un salto, esto no acaba de llenarme, o de sector, o de trabajo, o de proyecto, da igual. Y yo creo que esto también ayudó a dar ese pasito, ¿no? Cuando ves que no hay nada tan seguro, que todo puede cambiar de la noche a la mañana, te motivas y... pues a lo mejor eso también te da la valentía para decir, oye, pues si somos capaces de superar una situación así, ¿cómo no voy a ser yo capaz de realmente buscar un trabajo que me llene, o en el que esté contento, o en el que se me valore, ¿no? Por motivos diferentes. Yo creo que fue un poco un caldo de cultivo, un poco de todo esto, y fue lo que llevó a que esto se produjera. Y obviamente cuando todo suena desde lejos, ¿no?, en Estados Unidos, es como que tú ya estás aquí diciendo, esto va a llegar. ¿Esto va a llegar? ¿No va a llegar? Sí. Bueno, pues vamos a dar ese paso, vamos a empezar, porque Estados Unidos nos queda un poquito lejos, y quizás hay elementos culturales que, si bien podemos clasificar o identificar esas razones por las cuales la gente se puede marchar, probablemente aquí en España lo entenderemos un poquito más. Vamos a ver otra noticia. Esto ya son principios del 2022, varios meses después, en el 11 de febrero del 2022, donde encontramos la primera noticia en La Vanguardia que habla sobre la gran renuncia en España. Atención al titular, porque creo que es significativo, tal y como lo explica La Vanguardia aquí, para entender las diferencias que hay entre una cosa y la otra. El titular dice, la gran renuncia en España, el 27% de los trabajadores quiere dejar su puesto de trabajo. Total, yo creo que aquí está la clave, en el quiere. Sí, que ¿vale? No dejan. Exacto. En España, sí, para mí sería la diferencia. Sí, no, básicamente que en España el sistema laboral es completamente diferente. O sea, en España tú nuestro mercado es más rígido. Sí. Y hay más seguridad laboral, ¿no? Hay más seguridad laboral. Total. Sí. Y todo esto... habitualmente las personas, cuando hay un cambio de trabajo, se pasan a otro, o sea... Son como un Tarzán. Si no tiene una liana agarrada, no se sueltan de la última.
Sí, tenemos más tradición, ¿no? Aquí el no dejar un proyecto hasta que no tenemos el otro atado, ¿no? E incluso a veces teniéndolo atado como lo que nos cuesta un poquito, ¿no? Somos como más conservadores en ese sentido. También es verdad que tenemos una serie de derechos, ¿no? Y de leyes que también nos dan ese respaldo y ese colchón, ¿no? A la hora de decir, ostras, es que si me quedo sin trabajo, bueno, en este caso tenemos la prestación por desempleo, ¿no? Que en Estados Unidos no lo tienen y por tanto... Pero en España no puedes, o sea, no puedes adquirir este bono, o sea, bueno, esta prestación si no te han despedido tu propia empresa. O sea, si tú lo decides por tu propio dejarlo, no puedes. En cambio, en Estados Unidos, como que ya no existe ninguna de las maneras, ya te lanzas. No pierdes nada, no hay diferencia entre marcharte voluntariamente o que te acompañen, ¿no? Y aquí pasa diferente. Entonces, podríamos decir que la gran renuncia de Estados Unidos a España no es exactamente lo mismo. Pero hay algo, hay parte de la esencia de lo que sucede en Estados Unidos vinculado a la pandemia. Que también dejan su trabajo en España. ¿Y qué es lo que está pasando en España? ¿Qué es lo que estamos viendo que se traslada de alguna manera al mercado español? Yo, si quieres... Sí, perfecto. Yo creo que aquí el cambio o el tema, en cómo nos repercute esto, es que sí que hay personas descontentas en su trabajo, ¿vale? Esto es seguro. Sí que hay personas que quieren cambiar de trabajo, que incluso quieren cambiar de profesión. O sea, que también se da el caso. Pero con el mercado este rígido que comentábamos y tal, más que renunciar, aquí estaríamos hablando de aumento de excedencias, por ejemplo. Esto sería, para mí, una repercusión de lo que estamos comentando en Estados Unidos, o reducciones de jornada, por ejemplo, ¿vale? Gente que realmente ve que no llega, que no puede más, no se puede ir porque tiene una serie de cargas, porque luego, claro, tenemos que entrar también en las franjas de edad y en las responsabilidades que conllevan cada una de esas franjas de edad, ¿no? De las cargas que tenemos a nivel familiar. Entonces, por mucho que no me guste mi trabajo, yo a lo mejor no me puedo permitir el dejarlo, porque dependo de ese ingreso mensualmente para mantener mi vida o la de mi familia o de las personas que comparten mi vida. Entonces, yo creo que aquí sí que hay otra serie de acontecimientos que vienen ligados al tema de la gran renuncia, como sería el caso de las excedencias o las reducciones de jornada, pero no así como ¿no? una gran batida de personas que deciden, oye, dejamos el trabajo y nos vamos, con las manos vacías. Yo lo veo un poco más así. ¿Tú cómo lo ves? No, igual. O sea, porque, a ver, el mercado español es muy diferente al americano. Y en España realmente, o sea, como dice la noticia, es que quieren dejar, o sea, hay muchas personas que quieren dejar su trabajo habitualmente, y te pones por internet a buscar motivos por los cuales las personas quieren dejar sus trabajos, y muchas veces por salario, flexibilidad, conciliación, o porque quieren mejores herramientas, o sea, 1000 situaciones, pero realmente el tanto por ciento que finalmente toma el paso, no sé si estábamos hablando de, creo que un 4%, sí, o sea, estamos aproximadamente. Sí, por lo que la realidad es otra. Dentro de este 4% sería interesante mencionar que el 40% de estas dimisiones estaríamos hablando de personas que van en una franja entre los 25 y los 35 años. Vale, o sea, entonces, que hay un tema también generacional aquí. Total, yo creo que esto lo tendríamos que tener muy, muy en cuenta. Y esta gente no solo se mueven por salarios dignos, sino que aquí entran más elementos. Yo creo que aquí, que tú eres más cercana por edad, nos podrías decir, ¿no? Sí. No, esto es verdad, o sea... Y tú lo miras con datos así estadísticos y sale que el 40% de las personas entre 25 y 35 años deciden dejar su trabajo, y muchas veces te encuentras en entrevistas que yo normalmente entrevisto personas más jóvenes, más de mi rango de edad, y a veces te das cuenta de que lo que te piden en una entrevista o el rango salarial a veces es lo que menos les importa, sino que a veces se centrarán más, a veces que si priorizarán que la empresa les proporcione un psicólogo o ticket restaurante, o en qué se centra la empresa, o sea, cuáles son los valores de la empresa, o qué responsabilidad corporativa también hay detrás de la compañía, o sea... A nivel social, sí. A nivel social, o sea, que hay una valoración más allá de un sueldo, y también son personas que priorizan mucho la flexibilidad horaria, la conciliación personal, porque muchos también te dirán, no, yo tengo mi proyecto personal porque a mí me encanta hacer X actividad, y te das cuenta de esa prioridad para ellos de seguir con su vida y su trabajo, o sea, de poder gestionar las dos cosas. En el momento que en alguna ocasión he tenido la oportunidad de conocer perfiles un poco más seniors, te das cuenta de que su prioridad, su foco está más centrado en el trabajo, en ese deber, en eso, pues se quiere seguir con el trabajo, o
sea, es que he estado 15 años en una misma empresa, el cambio, esa como dificultad que ven a cambiarse. Sí, aquí quizá nos tendríamos que plantear qué no están haciendo las empresas. Sí. Para Exacto. que esta gente ya me has quitado joven... la pregunta. Sí, ¿no? Claro, porque vemos que ese 40% está en la franja de gente joven y, por tanto, el reto para las empresas debe ser el poder Retener reconectar, talento. ¿no? Total. Y reconectar con esta generación, ¿no? O sea, ¿cuáles son los elementos principales que os estáis encontrando ya desde una perspectiva de trabajo que hacéis día a día, de búsqueda y evaluación de profesionales, que leéis con tantísima gente? ¿Cuáles diríais que son las dos, tres cosas? Flexibilidad horaria, esto... Sí. Claro, es que tú ya eres generación, lo hablábamos antes, Sí, generación sí. teletrabajo. Sí, total. Generación internet y generación sí. teletrabajo, que es la Sí. gente que ha empezado a trabajar cuando el teletrabajo ya estaba implementado. Porque nosotros, que somos otra generación, de la buena, tú y yo somos Sí, de la buena, sí, que somos sí, del sí. 80, que es un Sí. año. Cosecha añada. buena, cosecha buena. Buena añada. Sí. Pues, claro, antes de la pandemia, el tema del teletrabajo era como cuando un cliente te decía que ofrecía teletrabajo, proyectaba la oferta muchísimo, o sea, hacía que la Total. oferta se revalorizase muchísimo porque nadie ofrecía teletrabajo. Sí, era como menos el moderno, en algunos, ¿no? El visionario. era como El moderno. visionario Sí, que... sí. 3 días de teletrabajo era, sí, exacto, era como Increíble. el Elon Sí, Musk sí. del 2019, ¿no? Por Sí, decirlo de sí, alguna manera. total. Y pensar que, pues, mira, la pandemia lamentablemente nos trajo muchas cosas malas, pero luego nos ha traído cosas que han venido para quedarse y que por suerte se están normalizando, ¿no? Pero es lo que tú dices, yo el hecho de pensar en poder teletrabajar 2-3 días a la semana era como impensable, algo Era impensable. que decías, no, esto... La parte nórdica, a lo mejor, que son así más modernos y siempre van más adelantados, pero aquí como que costaba mucho que esta idea arraigara, ¿no? Por cultura, o no sé por qué, ¿no? O quizá porque nosotros vamos un poco aprendiendo a base de palos, ¿no? Yo diría. Y luego, en cambio, se ha tenido que hacer obligatoriamente por el COVID y hemos visto que funciona y que la productividad no baja, al revés, que en muchas ocasiones ha aumentado la productividad de los trabajadores, ¿no? Entonces... Jolín, qué bien, ¿no? Por este lado, pero claro, es lo que tú dices, hay generaciones que ya lo dan por hecho, o sea, Exacto. es que si ahora no se ofrece la posibilidad de teletrabajar No o de tener valoran un la híbrido, oportunidad. muchos Ese rechazan. elemento ahora se ha convertido en algo higiénico. Antes era Total. valor Y añadido, no es solo ahora es teletrabajo, higiénico. o sea, es teletrabajo cuando yo quiero. Exacto. O sea, no es tu empresa te deja teletrabajar. Los lunes o los, Los lunes. miércoles. O los ¿no? viernes, ¿no? O Que los es el No, no, típico. es teletrabajar, vale, 2 días, pero los que yo quiera. O sea, no es que la empresa me lo imponga, es lo que yo decida. O sea, el primer elemento es teletrabajo. Total. Se ha convertido en algo higiénico y Sí. ya no aporta un valor adicional. Luego hablaremos de sectores, porque esto seguramente en función del sector va cambiando un poquito, ¿eh? Pero bueno, en Y que es términos factible generales. o no ¿eh? factible, Exacto, lógicamente. Exacto. Ujú. Entonces, un elemento es el teletrabajo, que ha sufrido esta transformación de valor añadido a higiénico, Sí. pero con flexibilidad, ¿no? Total. Que Sí, se con pueda flexibilidad elegir. de entradas y salidas. Exacto. ¿Qué otras cosas más? Es que ese veis sería han el segundo cambiado? elemento, El la segundo elemento es la flexibilidad. flexibilidad. Total, iría Vale. de la mano para mí. O Y yo sea, creo que un tercer elemento sería beneficios o en los Beneficios valores. sociales. Sí, pero también los valores de la empresa. Sí. O sea, yo veo que son personas que lo miran mucho, o sea que yo a veces cuando estoy en la entrevista los veo que están ya directamente mirando la página web de la empresa y estos valores, o sea, les gusta como conocer el más allá de la empresa. Y esto, perdona, ¿y esto de los valores en la página web, ¿se lo creen mucho los candidatos y candidatas? ¿O lo miran y luego preguntan? Te preguntan Es decir, ¿cómo ellos directamente. siguen un Lo proceso preguntan, de yo evaluación, creo, ¿sabes? sí, para ver si yo conozco acciones que haga la compañía. A nivel social corporativo, sí. Sí. Esto nos lo preguntan directamente. Oye, ¿y esta empresa qué aporta a la sociedad? ¿O qué están haciendo por mejorar la sociedad en la que vivimos? Que esto, impensable. O sea, hace No, un no, tiempo, hace nuestra tampoco generación... tan lejos, ¿eh? No. 5 años, Antes así, de ayer, ¿eh? ¿no? Exacto. El que un candidato te preguntara qué hace esta empresa por el bienestar de todos era como... ¿no? Que como que te podía chirriar en un momento dado y decir, pero ¿cómo que hace? O sea, no, y realmente es un factor de decisión ahora, ¿no? En qué está colaborando, en qué está ofreciéndole a la sociedad para mejorar un poco, que esto además se agradece muchísimo, ¿no? Porque dejamos de pensar en, ¿no? De tener la visión en nuestro ombligo en el qué me puede ofrecer a mí, Sí. cómo me va a mejorar a mí la vida, ¿no? Este trabajo, sino que vamos más allá y vienen con esta mentalidad de, ¿qué hacemos hace por los por demás? todos? ¿Qué hace por todos? ¿No? Y te das cuenta que, ostras, qué bien, ¿no? Que vengan detrás y que vengan con esta filosofía y con esta mentalidad, ¿no? O muchas veces te preguntan, ¿reciclan? Y piensas, esto es una pregunta
¿Qué No dudas se lo tienes preguntaba al sobre el cliente, no se lo proyecto? preguntaba al cliente, Sí, ¿no? claro. No me ocurría, ¿Qué ¿no? dudas tienes sobre el proyecto? Mira, me gustaría saber, no, más o menos me queda claro lo que buscan, tal. ¿Esta empresa recicla? ¿Está metida en algún tipo de voluntariado o colabora anualmente o semestralmente con el banco de alimentos? No sé, unas preguntas que dices, ostras, pues realmente no tengo ni idea. Ya. Pero bien, porque te hace preguntarle al cliente, ¿no? Y yo creo que eso, al final, nosotros somos estamos en el medio, Exacto. ¿no? Entre el los candidato, candidatos sí. y las empresas. Entonces, al final es como decirle, oye, es que me preguntan esto, ¿no? Es que esto es un... Pero ¿y esto? Pues sí, sí. Y ves, pues que realmente... en La este necesidad del sentido, cliente, del candidato es... nos actualizamos, ¿no? Yo diría un poco. Nos vamos actualizando, que es Sí. importante. Oye, pues vamos a ver el giro de tuerca que hay sobre la gran renuncia, porque parece ser, ya lo vemos con el titular de La Vanguardia, en el que se nos decía que el 27% están pensando en marcharse, ¿no? Y vosotros ya decíais, bueno, no es un 26% que finalmente se marcha, sino que es muchísimo menos y está bastante localizado en un porcentaje importante en gente joven. Pero hay un giro de tuerca que se le da al concepto de la gran renuncia en España, que es lo que se le ha llamado la renuncia silenciosa. Aquí vemos un artículo de 5 días, de varios meses después de ese que veíamos de La Vanguardia, ya de septiembre del 22, hace relativamente poco, en el cual el titular es: después de la renuncia llega la renuncia silenciosa. Esto de la renuncia silenciosa, ¿de qué va y cómo está afectando a las empresas y a las organizaciones? Vale, bueno, es... En lugar de renunciar y decir, hasta aquí he llegado y me voy, ¿no? a buscar otro proyecto, es, me quedo en mi empresa y hago lo mismo. A ver si me echan. Sí. Concepto peligroso, ¿eh? Porque aquí Sí. ya podríamos A entrar... ver, yo lo he resumido mucho. Sí, no, pero Muy resumido. podemos entrar en debate en este sentido. Claro, renuncia silenciosa. Si me limito... Claro, la gente dice, no, es que se limita a ir a su puesto de trabajo y hacer lo mínimo para llegar a objetivos. Vale. Pero si tú tienes tus objetivos marcados ¿Y los cumple? y los cumples, y tú tienes el compromiso que tienes que dar a tus objetivos, tienes tus tareas delimitadas y las realizas, el tema de... mucha gente se pregunta, pero a ver, si yo hago lo que tengo que hacer y para lo que Sí. me han contratado, ¿por qué tengo que dar más? Y si no doy más, ¿por qué se supone que yo estoy en renuncia silenciosa? Porque mis brazos no es que estén caídos. O sea, yo tengo que llegar a estos objetivos y he llegado, y tengo estas responsabilidades y las he asumido. Entonces, si no voy más allá, ¿por qué esto también tiene que verse como algo negativo, ¿no? Entonces nos podríamos poner un poco en los dos Sí, no, en prismas. debate, sí. Tanto en el del empresario, que obviamente tener a alguien sentado en una silla calentándola, lo que vulgarmente se dice calentar silla, no sería para mí el caso que te comentaba anteriormente, pero tampoco puedes exigirle a un trabajador más horas, por ejemplo, de las que tiene acordadas contigo mediante contrato, o más tareas o más responsabilidades por las que tú no le has contratado. O sea, para mí es igual de malo estar en las dos posiciones. Obviamente, si a ti te contratan, además lo comentábamos justamente hoy por un caso concreto en uno de los procesos que estábamos gestionando, pero si a ti te contratan por un salario bruto anual de 30.000 euros con las responsabilidades que van a conllevar esos 30.000 euros, no te pueden exigir un trabajo de 50.000 euros. Pero Exacto. tú Pero tampoco tampoco al puedes revés. aportar un compromiso ni un trabajo de 15.000. ¿Vale? O sea, el equilibrio tiene que existir por ambas partes. Porque eso es lo que hace que tanto el empleado esté satisfecho como que se sienta valorado y como que el empresario tenga la productividad que está esperando. Entonces, para mí eso tendría que ir alineado desde el minuto cero. No sé tú cómo lo ves. No, igual, sí. Porque esta parte de si cumples y o sea, si estás llegando a tus objetivos, o sea, llega un punto que ya, o sea, no estás renunciando de forma silenciosa, estás haciendo lo que te toca, porque ahí tienes tus obligaciones. Otra cosa es que de forma puntual haya Sí. una punta de trabajo. Quiero decir, arrimar el hombro, podemos arrimarlos todos en un momento dado, pero una punta de trabajo no puede durar 8 meses. Totalmente. O un año, ¿no? Ya me parece Sí, un como que mes, aquí vale. estamos complicando. Entonces, una punta de trabajo sí, o si, por ejemplo, pues va a haber una promoción en tu empresa y tú quieres tener números para poder acceder a esa promoción y quieres demostrar pues que tienes alguna de esas, ¿no? De esas responsabilidades que pueden ir acorde, o que puedes hacer algún tipo de colaboración que puede ayudar a ver a la empresa que tú quizás estás preparado para esa posición. Oye, perfecto. Adelante. Pero tienen que ser momentos, yo creo que puntuales y por motivos concretos. Sí, Para mí, ¿eh? sí. Bueno, pues esta es un poco la transformación de esta gran renuncia hacia la renuncia silenciosa, pero el punto que aportáis yo creo que es muy interesante, que no hasta qué punto la renuncia silenciosa, que utiliza como dos palabras Sí. que denotan negatividad, Total. ¿no? Sí. Pero es negativo. Hace que sea una cosa que sea
que sea real. O sea, realmente si tú tienes a alguien que está cumpliendo con lo que tú le pides, está alineado, lo que tú le compensas con lo que tú le exiges y con lo que te da, ¿estaríamos hablando de renuncia silenciosa? No, sí. Sí. Otra cosa es que motivacionalmente tú quieras cambiar, pero te veas atrapado, ¿no? En una jaula en la cual no puedes salir porque tienes unas cargas personales que tienes que hacer frente y por lo tanto no puedes asumir ese riesgo, o ve tú a saber, lo que hace que no te puedas marchar de donde estés, ¿no? Entonces renuncias a marcharte silenciosamente, pero sigues cumpliendo con tu tarea y con tu día a día y Totalmente, con todo lo demás. totalmente. Y todo esto depende del sector, porque estábamos localizando tanto la gran renuncia como la renuncia silenciosa en determinados perfiles. A nivel sectorial, ¿encontráis diferencias? ¿Esto está pasando de manera homogénea en todos lados o depende del sector del que hablemos? Este efecto es muy diferente. Bueno, yo creo que hay sectores que ya históricamente están más dañados. Por ejemplo, el clásico de la hostelería, aquí el teletrabajo, olvídate. Claro, difícil, complicado, ¿no? Muy El día complicado. que se pueda teletrabajar, exacto. Sí. O una cena, ¿no? Sí. Y es uno de los sectores para mí, bueno, para mí y para muchos que trabajamos a nivel multisectorial y que tocamos diferentes sectores y podemos ver esa comparativa, ¿no? De en qué sectores vemos más rotación o menos rotación, o gente más descontenta, más desmotivada, Sí. porque esto nos pasa incluso en los procesos, ya no solo en el sector. Hay procesos en los que de repente te das cuenta que la gente, quedas con ellos para hacer una entrevista y no se presentan. El ghosting, ¿no? El famoso Pero ghosting de total, candidatos, pero ¿no? real, Candidatas. o sea, real. Además, el otro día lo hablaba también con una compañera y me decía, no me lo puedo creer, es que he quedado con 3 personas y llevo 2 y las 2 me han fallado y hoy tengo la tercera y ya tengo miedo. Y era como, no te preocupes. Hoy por estadística seguro Es que se imposible conecta. exacto. Hoy no te falla. ¿Y se conectó o no? No, se conectó. No se conectó, increíble. Increíble. Y entonces piensas, ¿pero por qué? ¿Pero qué cuesta mandar un mensaje, un mail diciendo, oye, mira, me ha surgido un imprevisto, me es imposible conectarme? Pero es que No directamente... lo he pensado, no quiero participar en el proceso, ¿no? O sea, no... Es que no hay Nada. ningún problema. Entonces, Claro. sí que hay sectores más castigados y eso se nota, esa desmotivación existe. Entonces, el de la hostelería, por ejemplo, además yo que soy hija de cocinero y hermana de cocinero, imagínate si lo tengo en vena desde en vena. pequeñita. Y entonces, en cuanto a horarios, ya ni te cuento. O sea, yo recuerdo a mi padre no verlo prácticamente, porque cuando me levantaba ya se había ido y cuando me iba a dormir por la noche todavía no había vuelto de trabajar. Y con mi hermano prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces los horarios son horrorosos y mucha gente del sector acaba dejando el sector, marchándose a trabajos más de oficina, de almacén, aun renunciando a parte del salario, porque les compensa muchísimo más por horario y por estabilidad. Sí. Y piensas, Claro. ¿qué está pasando? Bueno, porque han bebido de las mieles de trabajar en un sector menos castigado, de alguna manera, ¿no? O sea, o menos esclavo de los horarios, por ejemplo, ¿no? Gente que se ha Total. tenido que... O más flexibilidades. Claro, se ha tenido que reubicar y ese proceso de reubicación lo han tenido que hacer sí o sí y una vez reubicados dicen, Cuidado. ahora volver otra vez a la hostelería, igual ganaba más dinero, que tampoco lo tengo tan claro. No mucho más, claro. pero aún perdiendo, Exacto, Sí. prefieres quedarte en un Prefieren. entorno... han preferido quedarse en estos Exacto, entornos, ¿no? eso Y es. dices, ostras, ¿qué estamos haciendo mal, no? Porque al final es como, jolín, es una lástima, la Sí. verdad. Y sí que es verdad que hay sectores en los que se nota bastante más el tema. Sí, No, sí. sobre todo el turismo, hostelería. Mm. Se nota mucho. A ver, también ese fue el que fue más perjudicado durante toda la época de la pandemia. O sea, que al final todo se cerró. El sanitario, yo creo El que aquí sanitario también hemos también. vivido a nivel del sector sanitario. Sí. Yo creo que aquí sí que también hay un Y se punto habla ahora, muy ¿no? De un efecto importante de a tener en- quemazón importante, de Total. acumulación, ¿no? Total. Y conozco casos, de gente que ha dicho, no, es que me voy a pedir una excedencia de 1 año o de 2 años, porque es que no puedo más. O sea, ya no físicamente, sino mentalmente no puedo más. Y piensas, ostras, esta es la gente que nos cuida y que tiene que velar por nuestra salud. Exacto. Quizá aquí Es que también ya cuesta, tendríamos... ya tenemos clientes que empiezan a pedirnos, quiero que me encuentres una enfermera o un enfermero, porque no los encuentro. No los encuentro. Nos ha pasado, Hemos sí. tenido casos, además, no hace mucho tiempo y cuesta muchísimo, muchísimo porque están realmente, yo Muy creo que es un buscados. sector dañado y aquí sí que habría que mirar alguna manera para, Para ¿no? atraer ese talento.
Sí, y para Sí. que estén a gusto y para que estén bien y para... Cambiar quizás el modelo del sector. Eso. Total. Yo creo que también hay Horarios, un tema de funciones. estructura sectorial. Sí, Por ejemplo, que la viene de hostelería. años. Claro, efectivamente. Vienen de años Exacto. porque los horarios también a nivel sanitario, quiero decir, Sí. son antiguos y se mantienen semana larga, semana corta. O sea, yo esto lo vengo escuchando desde, igual que la hostelería, lo mismo, ¿no? El típico horario que dices, no, es que hago 2 horas de descanso al mediodía, entro a las 9, 10 de la mañana, descanso 2 horas de 4 a 7, pero es que luego empiezo de 8 todo el turno de cenas hasta cierre de cocina. ¿Qué dices? ¿Hasta cierre de cocina? ¿Qué hora Sí, es? sí. No se sabe. Hasta que cierren cocina. Hay días que son las 11, hay días que son las 12, el otro día me contaba mi hermano, 3:30, entonces depende. Claro. Depende, hasta que se cierre la cocina, ni más ni menos. Muy bien. Entonces, Oye, complicado. os he traído una noticia para cerrar la tertulia de hoy, ¿vale? Que es de este año, principios de este año, también del New York Times, con este titular, porque ya a principios del 22, pocos meses después de que en España ya empezásemos a hablar, todos teníamos en boca, la renuncia llega a España, Cuidado. lo mismo que pasa en Estados Unidos, tal, que ya hemos visto que sí, pero, no de la misma manera, sí, pero no, afectado de una manera similar. Pues ya en Estados Unidos, meses después de esa noticia que leíamos en La Vanguardia, sacaban este titular que es Whatever Happened to the Great Resignation. Ya se ha empezado a escuchar hablar, en abril, a principios de abril del 22, gente que empieza a dudar de si ha habido realmente una renuncia o no. Porque realmente los análisis posteriores a ese periodo de gente que se marcha por las razones que hemos comentado, están empezando a volver. Claro. Claro. Esto es un poco, me suena un poco a depende quién te da la información, ¿no? Esto es como Exacto. cuando las manifestaciones, ¿no? La parte convocante dice 4 millones de personas han asistido a la manifestación y los que controlan, ¿no? Y los organismos de control es como, no, 1,5 millones, calculado. Y dices, pero ¿cómo puede haber tanta diferencia? Depende quién cuente, ¿no? Somos personas al final, quiero decir. Y todos sabemos contar, en Correcto, principio. en principio. En principio. Entonces, claro, esto ya es después nos metemos. Obviamente, seguro que aquí entraron, esto también nos pasó un poco como con los casos de COVID, ¿no? Que al principio se contaban contagios, qué tal, pero no, también se cuentan los que... Sí. Al final yo creo que es un tema numérico y estoy convencida que hubo muchas personas que decidieron hacer un cambio de vida debido a la pandemia y No, decidieron es que el cambio fue real. O sea, total, hubo muchas dejar sus personas trabajos. que dejaron Total. sus trabajos. De hecho, en Francia hubo una migración al campo abismal. Están preocupados porque mucha gente dejó sus trabajos para irse a vivir al campo. O sea, entonces ha habido gente que ha tenido este cambio, ¿no? Este cambio de visión y decir, es que yo esto no es lo que quiero hacer el resto de Pero mi claro, vida. que había mucha gente que tenía otra vez trabajo. Obvio. O sea, seguro que dejaron sus puestos de trabajo, se pusieron a buscar con calma realmente lo que querían, se enfocaron y lo encontraron. Sí, quizá fue una bolsa donde entró todo, ¿no? Sí. Da igual quién lo deja porque quiere cambiar de sector, da igual quién lo deja porque quiere ganar más dinero, da igual quién lo deja porque Sí. está en un momento que, mira, Bueno, ha se decidido juntaron todos los casos. emprender y yo Sí. creo que al final, obviamente, es muy difícil tener un número de personas que realmente han dicho, no, me voy, no tengo nada, me cambio de profesión, cambio mi manera de vida. Es difícil contabilizar. Entonces entiendo que ahora haya, bueno, distorsiones, ¿no? Entre lo que... Análisis post, ¿no? Sí, Análisis post sí, un poco, ¿no? Sí, ¿O yo creo que dudas sí. de si realmente era... Está claro que el cambio se ha producido. Está claro que todos hemos tenido un cambio de una manera o de otra y que nos ha afectado de una manera o de otra. Y hay mucha gente que seguramente ya sentía que no estaba a gusto, que estaba descontenta y quizá esto le ha servido de excusa para decir, es que si no lo hago, ¿qué? ¿Cuándo ¿No? haré? O no lo hago, ¿por qué no lo voy a hacer si mañana a lo mejor cambia todo, ¿no? ¿Por Oye, qué la no lo otra voy a pandemia intentar? me afecta a Vete mí a saber. y el que ya no estoy mañana soy yo. Exacto. Porque me ha tocado a mí. Por ¿vale? Porque ejemplo. hubo mucha gente que falleció durante la pandemia, Brutal. claro. O sea, no tenemos que olvidar eso. Entonces, quizá esto también ha servido para que esta gente pues sea más valiente, o quizá a posteriori ha habido gente que al quedarse en casa y no salir, ¿no? Ha podido ahorrar un poquito de dinero y tener un poquito más de colchón y decir, es que ahora sí me puedo permitir a lo mejor estar 2 o 3 meses o 4 meses buscando trabajo activamente y dejar lo que estoy haciendo porque es que no puedo más. Total. Entonces, por un motivo o por otro, yo creo que sí que ha habido un cambio, ¿eh? Entonces, aquí sí que tienen que entrar empresas, ¿no? A ver qué podemos hacer para que esta gente, ¿no? Para que las personas quieran trabajar con nosotros, qué puedo podemos atraer el ofrecer. talento. Exacto, y por parte de los candidatos, candidatas o de las personas, qué proyecto quiero o con qué me quiero comprometer o qué quiero hacer, ¿no? Entonces, me quiera ir, me quiera quedar, quiera buscar otro proyecto, quiera cambiar de sector, yo creo que las cosas se tienen que hacer, pero se tienen que hacer bien. Entonces,
una búsqueda activa se puede hacer, no tienes por qué dejar tu trabajo para buscar otro proyecto, quiero decir, todo se puede compaginar, la vida al final son prioridades. Entonces, hagamos lo que hagamos, hagámoslo bien, porque tampoco nos podemos ir de un día para el otro dejando a la empresa, ya no solo por mí, que esto que estoy haciendo no me gusta, sino... No vas a dar tus 15 días, sí, además, no, pero ya por la empresa, o sea, es que ahora mismo voy a decirle, no, es que mañana no vengo porque es que esto no es a lo que me quiero dedicar y me quiero ir a plantar margaritas al campo. Oye, pues me parece perfecto, pero hazlo bien. Entonces, avisa con tu tiempo, ya no solo por esto, porque vete a saber qué puede pasar mañana. Entonces, si nos vamos viendo un sitio, siempre vamos a poder volver a llamar a la puerta, y esto es importante. Mucha gente está volviendo ahora, ¿no? Que había dicho, no volveré nunca más, que esto también es muy nuestro, y ahora estamos volviendo a picar a las mismas puertas que decíamos que no íbamos a volver a picar, sino por todo, porque incluso nosotras durante los procesos que hacemos de búsqueda y evaluación de profesionales, una de las preguntas que siempre hacemos en la entrevista es, ¿y este trabajo por qué lo dejaste? ¿Por qué te fuiste? Sí, motivo de cambio. Sí, exacto. Pues me fui porque, mira, es que me cansé y ya no volví más. Ostras, esto ya me está diciendo cosas sobre tu forma de actuar. Si te vuelves a cansar en el sitio en el que estás, ojo, porque es lícito que te canses. Total. Claro, pero... Lo que pasa es que el proceso de cambio... Pero cambia mucho, ¿no? Que te digan eso, que te digan, mira, pues realmente no me sentía... O quería un crecimiento. No me sentía realizado, o creía que era el momento de dar un cambio. Pues, oye, pues llegó un momento en que me puse a buscar y me apareció este proyecto que me ofrecían esto que me gustaba mucho, o esto que me aportaba más por este lado, y decidí hacer un progreso profesional. Maravilloso. O sea, quiero decir que las cosas se pueden hacer, pero se pueden hacer bien, o no tan bien, o mal. Sí. Entonces, hagámoslas bien. Yo creo que esto sería un poco el resumen de todo, ¿no? Modo resumen, sí. Sí. Genial. ¿Estás de acuerdo? Súper. Muy bien. Oye, pues con este último consejo de Pilar y de Clara, hacer las cosas y es lícito, y hacer los cambios que se necesitan. Total. Pero hacerlos bien. Siempre. Pero hacerlos bien. Y con calma y ordenados. Pues con esto nos vamos a despedir hoy. Clara, Pilar, muchísimas gracias por venir hoy a Siempre Puedes Practicar Surf, a nuestra tertulia mensual. Hablar un poco de la renuncia y el impacto que tiene en España, y sobre todo conocer de primera mano de personas como vosotras que estáis pues tocando el mercado de talento constantemente, hablando con muchísima gente, y eso nos puede ayudar y prevenir pues a las empresas y a las organizaciones a poder pensar y anticipar qué cosas tienen que hacer para que no les pille el toro, porque esto al final, oye, hay un cambio generacional y hay que estar preparado para todo. Totalmente. Así que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta el final de este vídeo y esperamos que nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.